Kikosis, hoy aquí con mi amigo Juan Barreto, que va candidato por lista, tercero va en tercero, Soluciones. Sí. Juan, tú sabes, Juan, que durante varios episodios la gente me decía, ¡tú eres amigo de Juan Barreto! Yo sí, yo soy amigo de Juan Barreto, porque voy a negar eso. ¡No, vendido, traidor! Pero los amigos no los niego. Y digo esto porque tengo una campaña, chicos, para que me suelten a Roland Carreño. Sí, vale, Te Rolancito. invito, pues, a que... Mira, y a mí también, ¿sabes que es mutuo? Sí, tú me contaste. A mí me hicieron un juicio en el MBR antes de que fuera PSUV cuando yo expropié los campos de golf de la Lagunita por una razón que todos los campos de golf han salido de las grandes ciudades, producen mucho calentamiento porque la grama actúa como un espejo y produce mucha evaporación y sube la temperatura de las grandes ciudades, y el campo de la Lagunita juegan 28 familias, no se pueden hacer campeonatos porque hay una carretera en Chacaíto que los cruza por la mitad, entonces es una cosa que le es inútil a la ciudad, y pensamos ayer hacer el Central Park de Caracas, el parque central de la Pero ciudad. te cayeron encima. Y me cayeron encima porque intereses dentro del chavismo en aquel momento tenían grandes casas, yo no lo sabía, que le alquilaban embajadas, y entonces eso, ellos temían que le bajara el costo a su residencia y les afectaba a sus negocios. Y una de las acusaciones graves que a mí me hacían es que yo era amigo tuyo. Entonces, eres amigo de Kiko y eres amigo de Miguel Enrique Otero. Y yo decía, no, yo trabajé en el Nacional. Y bueno, quedamos con una buena relación, yo no peleé con él. Pues. Y Kiko sí es mi amigo, que tengo años que no lo veo, en aquel tiempo Teníamos no tiempo que veíamos. no nos veíamos. Por Sí. cierto, hay un tuit de Miguel Enrique sobre la elección norteamericana bastante racista, pero extrañamente Miguel Enrique no es así. Pero no sé si sea de él. ¿Tú lo leíste? No, me Que comentaron. habla de los liderazgos estos izquierdosos que hay dentro del Partido Demócrata. Ajá, que Él se son refiere a buenos, ellos. son muy buenos. Sí, pero me Señora extrañó porque Harris, sí, bueno, Miguel Enrique, que tú sabes que es inteligente, pero sí, también le perverso. sí. De Pero verdad. al final yo le guardo mucho cariño a toda esa época, Juancito. Sí, fue nuestra Imagínate tú, época dorada a las en el cosas que nos periodismo. ocurrieron allí. Ahora, Juan, la vida que nos mueve, la política, al final de cuentas nos tragó. Sí, Y a ti en particular, bueno, te tocó ser alcalde metropolitano, diputado y una figura importante dentro del PSUV. Ahora, te pasó también de todo, terminaste sí. fuera del proceso que tú ayudaste a construir. Yo me acuerdo que en diciembre del año 1992 tú me dijiste, Kiko, viene un golpe. Y yo te digo, ahora, Juan, pero Dios, ¿qué estás tomando? Sí, me acuerdo, ¿Sí claro. te acuerdas? Y después cuando llegó yo, Juan. Pero también me acuerdo que tú y Roland, no Roland Carreño, Ronald, Ronald García. sí, nos fuimos para un apartamento y tú me dijiste, Juan, viene un golpe, y me devolviste la jugada porque venía el golpe de Carmona. Ajá. Y entonces Yo te dije, me alertaste yo te también. dije, mira, ahí viene una cosa, viene una Sí, situación sí. militar. Y tienes que cuidarte porque esa situación, bueno, ese golpe produjo una reacción, fueron a buscar los gobernadores y todo eso, y después otra, cuando llegó el gobierno, cambiaron los papeles. Sí, el contragolpe. Y yo me acuerdo que yo te dije, Juan, cualquier cosa tú me dices, Me yo te llamas, sí, escondo. sí. Y después tú me llamaste, mira, te llamo para devolverte lo mismo. Sí, bueno, así ha sido, así ha sido. Dale, ha sido. Ha sido, bueno, y ahora mucha gente que no ha vivido todo lo que eso ha significado, que son incluso dentro del madurismo, que es esa deriva autoritaria y burocrática del chavismo, que no vivió eso o que de alguna manera, por razones de su propia existencia, no estuvieron involucrados en eso. Ahora son más chavistas que Chávez, se rajan la vestidura y le dicen a los demás traidores cuando no conocen los intríngules, los núcleos, las derivas que han tenido todas estas realidades políticas que nos han llevado a lo que estamos viviendo hoy. El 11 de abril yo estuve allí, además están los videos y todo. Claro. Yo fui el que estaba en la tarima. Tú estabas de un lado y yo estaba Sí, del otro. que lo hablamos después, estábamos en dos lados. Sí. Pero a mí la reflexión que me condujo a eso, porque yo más o menos, y tú lo sabes, uno tuvo ciertos coqueteos con el pensamiento radical en algunas épocas de la vida, sobre todo con edades más jóvenes. Pero uno siempre ha sido demócrata.
Claro. Sobre todo porque nuestra generación se crió en un debate permanente en la universidad, y luego nosotros éramos de partido demócrata. Quiero decirle, señora amiga mía, que yo conozco a este ser humano desde que éramos chiquitos y estábamos en el liceo. Le decían pajarito, algo así te decía. Porque era chiquitico así y hablaba Flaquito. flaquito y hablaba durísimo. Y yo era dirigente de otro liceo donde después se Del incorpora. Ábalos. Del Ábalos. Donde estaba Maduro. Maduro llega después y era como mi Robin, ¿no? Yo era Batman. Entonces, éramos un grupo y debatíamos, ¿no? Como dices tú, nosotros venimos de la cultura del diálogo, del debate, de la confrontación, pero con términos de respeto, ¿no? Que es una de las cosas que yo le digo ahora, tanto a los sectores radicales de la oposición como del madurismo. Mira, hasta en el boxeo hay reglas de juego. Son dos bichos que se van a matar a golpes en un ring, pero hay un árbitro que ellos respetan y reconocen, hay unas reglas de juego y hay unas condiciones. Reinstitucionalicemos el país no significa que la diatriba política va a desaparecer, que las diferencias van a desaparecer, pero vamos a regular, vamos a crearle condiciones a la confrontación y vamos a respetar las reglas de juego. Reinstitucionalicemos al país, porque si no, se nos va a ir de las manos la confrontación. Y en medio de una pandemia como la que tenemos, en medio de una situación económica como la que tenemos, nos podemos quedar sin país. La gente cree que no. Yo he contado que cuando yo era alcalde traje a un músico que es cineasta que se llama Emir Kusturica. Él era de los Balcanes, de lo que era la Yugoslavia de Tito, y venía con su pasaporte yugoslavo y dio un concierto en Argentina, y cuando se iba a Yugoslavia otra vez le dijeron: señor, ese país no existe, usted es serbio, usted ¿de dónde es usted? Bueno, hay una película de Tom Hanks, ¿te acuerdas? Sí, Que queda varado en el aeropuerto. que se queda varado. Bueno, eso le pasó de verdad, a una persona que conozco. Entonces los países también se acaban, ¿sabes? Y en ese proceso el deterioro, la miseria, la muerte es una cosa muy grave. Atajemos eso. Vamos a evitar esa posibilidad que sigue latente y vamos a entendernos como venezolanos. De eso, Juan, fíjate que estamos hablando de los golpes y toda esa situación. Yo he ido, claro, con la edad, porque la edad, el cerebro funciona mejor, solo que el cuerpo ya se queda atrás. Pero la reflexión, sobre todo los cambios de situaciones. Durante el periodo que yo estuve fuera de los medios, que ni me saludaban siquiera, no había posibilidades de trabajar, ni nada, estaban todas las puertas cerradas. Yo empecé a pensar la cosa y digo: caramba, yo creo que el que está viendo errada la situación soy yo. Y empecé a darle vueltas. Hace una cosa, en estos días vi un video de Pepe Mujica cuando se retiró del Senado. Qué bonito. Que él dice: yo no tengo odio en mi corazón. Y yo me he ido despojando de todas esas cosas que me amargaban, quitándome el odio, tratando también de entender que este mundo post-pandemia nos plantea una situación diferente. Hay que revisar bien lo que hemos construido como humanidad para que países como Venezuela, que viven en un continente lleno de inestabilidad, pueda producir, en vez de seguir en la confrontación, un camino distinto que le ayude a que 9,5 millones, según dice la ONU, de venezolanos no sean tragados por la pobreza, a pensar en los demás. Ahora, claro, hay gente que ve ese pensamiento reflexivo sobre el perdón, que es el pensamiento del Papa. Al Papa comunista es de comunista. Todos los que hablan en términos sociales son comunistas. Sí. Bueno, porque la polarización que viene mucho con las redes. Claro, las redes polarizan, y ahí lo ves en la elección americana. Pero hay una tendencia muy fuerte hacia el humanismo, hacia ver el ser humano. Fíjate cómo el Partido Ecologista, estos nuevos movimientos han ganado casi todas las elecciones que se han hecho. Como por ejemplo en Brasil ganan las corrientes de centro, las centro-izquierda, las centro-derecha, y rechaza el voto a los sectores polarizados. Yo siempre lo digo, Kiko, y es parte de mi propia autocrítica y de mi reflexión. No se puede hacer política desde el odio, desde la rabia. Eso tiene patas cortas y los objetivos que te trazan son macabros, son funestos. No construyes nada positivo. Tú no puedes construir la alegría, el bienestar, la seguridad social desde el aniquilamiento del otro, desde la miseria y el aplastamiento del que tú consideras tu contrario. Y yo pongo el ejemplo de un condominio.
vivimos en un edificio y hay una señora que se llama María Corina en el piso de arriba, que pone el picó, para decirlo con la época de nosotros, el tocadisco, a todo volumen, todos los días, hasta las 3 de la mañana. ¿Qué hago? ¿Subo el piso y le pego un tiro? ¿O espero la reunión del condominio y planteo en términos generales? Vamos a hacer una normativa que controle el ruido, que controle, ¿verdad? Bueno, y ella tendrá que entender que hay unas reglas de juego sociales de convivencia en el edificio. Porque yo no me voy a mudar del edificio porque me costó mucho mi apartamentico y yo no puedo obligar a la señora María Corina que se mude o el señor López del piso 3. Ella también tiene derecho. Tiene derecho. Entonces, o creamos unas reglas de entendimiento y de convivencia para soportarnos, para tolerarnos, o termina son una guerra con muertos, heridos, el edificio incendiado y nadie va a poder vivir. Y al final lo que suena es la marcha fúnebre. Sí, la marcha fúnebre, los negritos que la urna son los únicos que van a salir ganando. Vamos a ir al corte, Juan, ya regresamos para seguir conversando contigo aquí en Kikosi. Ya estamos con ustedes. Seguimos en Kikosi con Juan Barreto, candidato a la Asamblea Nacional lista por Soluciones. Fíjate que la vida da muchas vueltas y tú terminas en Soluciones con Claudio y tú en la entrevista anterior contaste, bueno, eso fue una posibilidad y ahí se han entendido. Ahora, la encuesta Omnibus, la de Data Análisis, la más reciente, claro, es internet, teléfono, porque la situación de la pandemia dificulta la investigación y se parece mucho a la anterior, que yo pensé que iba a tener resultados distintos hacia Capriles. Pues no, porque Capriles protagonizó toda esta posibilidad de acuerdo y soltaron 110 personas y eso impactó el país. Pues no, tiene más o menos lo mismo, pero hay un rechazo al liderazgo, tanto al del gobierno como al de la oposición, a todas las tintas y a los sectores más radicales. Un rechazo que cuando ellos investigan la emocionalidad, el país aparece, los encuestados, como triste, Juan, como sin esperanza, como agotado. Y el centro, que tú estabas hablando del centro ahorita, 62%. Esos sectores vendidos, traídos, pero tú eres minoría. La mayoría está cansado de ti y de ese discurso de odio y de confrontación. La mayoría lo que quiere es tener país. Sí, fíjate, la gente se está moviendo hacia el centro y en las situaciones de crisis, después de una gran confrontación, viene la búsqueda del centro. Eso ha pasado y el caso de los Estados Unidos. De alguna manera Biden representa un centro. Sí es. Aunque polarizó con Trump, en Biden se resumen, se concentran distintos sectores, es un abanico de fuerzas y de sectores latinas, se movieron a votar los indígenas que casi nunca votan en Estados Unidos, se movieron a votar las comunidades negras y latinas urbanas que casi nunca votan. Entonces se logró también un equilibrio de centro en los Estados Unidos y tú ves que el discurso de Biden postelectoral es un discurso de centro, un discurso de reconciliación y de centro, como lo fue el discurso del presidente de Bolivia, que todo el mundo esperaba, bueno, no todo el mundo, mucha gente esperaba un discurso más radical, de odio, de retaliación y venganza, y no lo fue un discurso más hacia el centro, más hacia la reconciliación y el encuentro. El que no entienda esa realidad política está fuera del perol, está haciéndolo fuera del perol. El que no entienda que si nosotros no nos ponemos de acuerdo desde nuestras posiciones diversas en un plan de acción que recupere a Venezuela, por lo menos en problemas puntuales que tienen que ver con la recuperación del servicio médico y del servicio sanitario en nuestro país que está colapsado, la recuperación del servicio eléctrico, de la distribución de energía eléctrica y agua, ponernos de acuerdo sobre cosas concretas que son los intereses del país, no está entendiendo el país. El que crea, por ejemplo, como hizo Guaidó y la gente de la oposición, que es mejor atajar los fondos de la CAF para que el Zulia no tenga luz porque eso afecta a Maduro, está equivocado. El que llegue a esa Asamblea Nacional a hacer lo mismo, el país lo va a ponchar. A esa asamblea hay que llegar con propuestas, a esa asamblea hay que llegar con imaginación, con disposición de diálogo y de encuentro. No es que nos vamos a mimetizar con el gobierno o va a surgir una nueva fracción, como dicen los más radicales colaboracionistas del gobierno. No, es que
los que lleguen ahí tienen que representar el dolor y los intereses de la gente que votó por nosotros. Y va a surgir un nuevo liderazgo, Kiko. También lo veo así. Una de las cosas que Ajá. tienen, disculpa, que tienen estas encuestas, yo una vez le pregunté a un encuestólogo, saliendo de aquí de Globovisión, me lo encontré en el pasillo, le dije, oye, vale, pero mídeme, echándole broma. Y tú sabes lo que me contestó, es que mi cliente no me lo pide. Claro. Entonces, cuando yo vi Pero los clientes buscan lo que les interesa. claro, lo que cuando yo vi necesitan. esta última encuesta, yo dije, qué raro que esta encuesta no mide a Bertucci, qué raro que no mide a Claudio, qué raro que no mide a líderes que están hoy en la palestra diciendo algunas cosas. Mide a María Corina, mide a Leopoldo, mide a Capriles, mide como a los mismos, dando por sentado y dando por hecho que ese es el liderazgo de la oposición. Y esa es una encuesta que repite en su configuración a la polarización. Mide a Maduro y a 2 o 3 del madurismo y a los sectores radicales de la oposición. Y al único de los sectores intermedios democráticos que mide es a uno que ya se hizo tradicional, que es Henry Falcón. Y lo mide mal. Y lo mide mal porque al medirlo en el medio de esa polarización, Henry Falcón entonces aparece también disminuido. Las encuestas tienen que ver con lo que tú preguntas y cómo lo preguntas, típico de lo que va a hacer ahorita la oposición con la medición esta que ellos quieren hacer, que llaman la consulta. Bueno, ellos hacen una pregunta cerrada. ¿Tú viste lo que dice la encuesta de la consulta? Nadie cree en eso. Nadie va a votar ahí. Aunque yo soy de la opinión de que vaya a votar el que quiera, eso no hay que Sí, ponerse, claro, no hay que ponerse a oponerse atente, porque como tú no votas en este, no, vayan a votar los que quieran. Eso, claro, pero de eso no se es trata. atractivo, no es atractivo porque no conduce a nada. Bueno, y después de la consulta, ¿qué? ¿Y cuál es el segundo paso? ¿A dónde llegan? Toda la consulta es una manipulación para el sector que sigue apoyando a Guaidó, lograr, creen ellos, cierta legitimidad de origen y justificar lo que ellos llaman la continuidad administrativa, que es seguir asumiéndose como la Asamblea Nacional legítima. Es decir, que no vale que hubo una nueva elección, que fueron electos nuevos diputados, sino que ellos siguen en el tiempo. Y ahora, para eso es que es esta elección, fíjate, yo no creo que en Venezuela vaya a haber transición. Lo he dicho por todos lados. Aquí el día que venga, producto de un acuerdo político, a lo mejor con Biden, una elección donde entre todo el mundo, porque mientras no entre todo el mundo, la elección siempre es incompleta. Pero va a haber una que es la solución, o parte de la solución, o la vía de solución del conflicto, donde vamos a estar todos con reglas del juego claras para todo el mundo. Claro. Y esa elección está próxima, yo la veo cercana. Ahora, hay una pugna por el liderazgo opositor. La segmentación y división de la oposición es una pugna, porque la dirección hasta ahora del G4, bueno, hermano, el balance de sus actuaciones tiene que revisarlo porque éxitos no hay. No hay. Entonces, usted no se puede molestar porque yo le digo a usted, tú no lees periódicos, no sabes de historia, tu concepto de soberanía es equivocado, tu dependencia de los Estados Unidos no sirve, porque eso no significa que yo apoyo a los cubanos, a los turcos, a los rusos. Hay un concepto de soberanía que hay que discutir. ¿Y cómo es que tú quieres que las Fuerzas Armadas salgan a apoyarte si tú les estás diciendo que le vas a caer el primo grandote que tienes de arriba te va a caer encima? Las Fuerzas Armadas que están hay unos errores creadas en un concepto de soberanía, entonces tú les llamas a que acompañen la pérdida de la soberanía. Claro. Es un discurso equivocado. Pero además de eso, es un discurso de la aniquilación de la mitad del país, de la persecución. ¿Cómo tú negocias? Tú te metiste en un banco para llevarte unos reales. Tu objetivo no es matar a nadie, llévate unos reales, róbate unos reales, porque tú eres ladrón, no matón. Pero bueno, nada, llegó la policía y te quedaste ahí, comienza ahora otra historia, que es una situación de rehenes. Claro, no, y si empiezas a matar gente, claro, claro. Entonces el negociador te dice, en lo que salgas te voy a guindar de un poste. No sale. Entonces, tú tienes que darle garantía, tienes que darle facilidad, tienes que llegar a acuerdos con el secuestrador, para que el secuestrador ceda y tú decirle, bueno, vete con tus reales, pero suelta a la gente. Eso es el principio, no lo ven todas las películas, ¿no? Entonces aquí no, la oposición quiere es imponerse, quiere es aniquilar el otro, borrarlo, y no entiende que el otro siempre va a seguir existiendo. Lo que pasó en Bolivia, mira, ahorita ese es el ejemplo, persiguieron a la gente del MAS, mataron campesinos y llegó el MAS y se le impuso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiere la oposición radical?
simplemente pareciera que está llena de odio y su proyecto es aniquilación y venganza y no presentan un proyecto de país. Esta nueva asamblea va a tener un protagonismo, va a desplazar en buena medida lo que quede del G4 y lo que quede del G4 o corre o se encarama. Y de ese nuevo liderazgo va a haber una recomposición de la oposición. Hoy una de las cosas que está en juego en la elección de esta nueva Asamblea Nacional es la recomposición de los liderazgos de la oposición en el país y el surgimiento, la emergencia de nuevos rostros y nuevos liderazgos. Fíjate, el gobierno, después de 20 años, tiene un desgaste, además, muchas de las situaciones. El gobierno, en los debates estos, que por cierto hoy es el de Globovisión, no se lo pierdan, vamos a estar como moderadores. Consígueme un debate de eso, Kiko. Sí, bueno. Amigos de Globovisión, consígame un debate, quiero debatir. Ajá. Bueno, creo que tienes que pedírselo a Conatel, que creo que el que está, y a los acuerdos que hay ahí. Pero fíjate, estos debates que se están haciendo hablan de un gobierno distinto al que teníamos antes, porque esos debates no se daban. No eran posibles, imaginables siquiera hace ni siquiera. Y luego, los debates tienen un nivel de confrontación en términos positivos. Es decir, hay diferencias notorias. Hay, frente a las sanciones, fíjate, la oposición que está participando no está de acuerdo con las sanciones. Pues, hay una lógica, eso es un poco, cuando tú ves la situación del país. Y se están quedando aislados los sectores intervencionistas. Así es. Y luego la gente sufre las sanciones. No te vas a hacer loco. Sí. No, bueno, está bien que tú le dediques lo que quieras a Maduro y a quien es el gobierno, pero tienes que pensar en la gente. Y ese tema de la gente me parece a mí el clave en lo que va a ocurrir en Venezuela. Porque, para bien o para mal, yo soy defensor de la clase media porque la clase media ha peleado mucho. Pero ahora, producto de la abstención, otros sectores sociales recuperan protagonismo. Sí. En el caso de los trabajadores, los sectores populares, que son las mayorías. Mira, volviendo a esto de la recomposición política de Venezuela, yo creo que es sano, es saludable lo que va a pasar a partir del 6 de diciembre. Creo que Guaidó se queda sin oxígeno, sin gasolina, sin propuesta. López lo prevé, López no es bruto. Está cambiando el discurso. Está tratando de moverse aceleradamente hacia el centro político. Dice que él se confrontaría en una elección con Maduro, dice que quiere reunirse con Pablo Iglesias. Entonces, ¿por qué se mueve Leopoldo dejando en la lona a los sectores radicales que empiezan a criticarlo, ¿no? Empiezan a llamarlo traidor y loco, etcétera? Porque Leopoldo está entendiendo que cambió el cuadro político y que lo que él planteaba como salida y como solución se quedó en el aparato, no funcionó, y él tiene que recomponerse también, él tiene que reinventarse. Entonces, eso que está haciendo Leopoldo López, lo va a tener que hacer el G4, lo que quede del G4. Yo siempre digo lo que quede, porque el G4 está muy golpeado, muy debilitado, luego de las divisiones que trajeron como consecuencia que parte de los factores del G4 participen en las elecciones. Mira, me van a pegar aquí porque ya se nos fue el tiempo. Oye, vale, pero hablando yo quería aquí, decir, me dijeron los compañeros de Zulia, Simón, que le mandara saludos, me dijo Luis Contreras de Trujillo que le mandara saludos. Tengo una lista de gente que me pidió saludos. Gracias, Juan. Gracias, voten por Soluciones, la del mapa. Ya regresamos. Ahí está Maribel Castillo también, que vamos a conversar con ella. Gracias, Juancito. No se pierdan el debate esta noche a las 8, que está o va a estar muy interesante. Kikosi, Maribel Castillo está con nosotros, candidata a la Asamblea Nacional. Maribel, cada vez que viene aquí, a Kikosi da buenos programas. Maribel, hay una cosa importante, un dato que estábamos hablando ahorita con Juan Barreto y lo hemos venido detectando, que es el cambio en el protagonismo del cuadro político. No solo los liderazgos, sino los sectores sociales. Yo, que soy clase media y que he participado hace poco de marcha, considero que gracias a que la clase media salió a pelear, el país no está peor, porque es que la gente no sabe que el barranco no tiene final. Pero, producto de la emocionalidad, según la encuesta Ómnibus, de la tristeza, bueno, no se piensa con el cerebro, sino con el corazón, y la política son juegos estratégicos,
donde entran muchos factores y hay que pensarla mucho. Entonces, los candidatos de la oposición han tenido que entrar, ya lo habían hecho en el 2015, lo vuelven a hacer ahora, en sectores populares tradicionalmente del chavismo. Y esto cambia el juego, cambia el cuadro en la situación que está. Es de esperar que a medida que avance el tiempo y nos movamos hacia las soluciones políticas con el cambio del gobierno americano, estos sectores de G4 terminen otra vez en la vía electoral. Pero bueno, déjalo que cada cual coja su camino. ¿Qué has visto tú, que tú eres muy observador en eso de la relación con el sector popular más importante, con la mayoría, con el DE? Bueno, bien emocionante. Todos tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que los sectores que estamos participando somos activistas, que estamos directamente con la gente, conocidos, porque antes los liderazgos era solamente mediático, ahorita la oportunidad no es mediática, no es que bajen un tubo, sino que hay diversidad de dirigentes sociales, gremiales, activistas, políticos y no políticos. Y entonces llegó la hora del vecino, la hora del que más sufre y padecemos y que nos quedamos aquí en Venezuela luchando, que para muchos hubiese sido más fácil irnos porque todos tenemos a alguien fuera y más cuando estamos en la política, los que quedamos en el 2015 a diputados que nos querían subastar, vente para acá, si te quedas en el G4 te incorporo, así como tú también estás en la lista de diputados del 2015, y hubo esa subasta de quienes se iban para el extremo y quienes nos quedábamos aquí. El que se queda aquí es el luchador, lo ventilaban colaboracionistas y los que están desde afuera, llamando a confrontar, llamando a invadir, llamando a que todo el mundo se confronte mientras ellos están en un sitio de confort, esperando que va a pasar el año que viene, ya activándose hasta para ser candidatos a alcaldes, a diputados, que esa incoherencia es lo que viene sucediendo. Un día mandan a no votar, pero después aparecen como candidatos en alcaldías y gobernaciones. Entonces llegó la hora de la verdad, la hora del que en verdad da el paso adelante por sacar el país adelante. Y eso somos los que vamos ahorita de candidatos, no somos ningunos importados que sacan y lo pasan de aquí para allá. Aquí en Caracas nos conocemos todos, estamos luchando por un cambio, estuvimos en la calle, no salió nada de eso, hay muchos muchachos muertos de la confrontación que hasta lo han llevado al olvido y tenemos un país en colapso, Caracas los servicios colapsado como nunca antes visto, porque Caracas siempre fue la tacita de oro, pero ahora ya no lo pueden llamar así. Aquí ya en Caracas se cocina en leña, no hay gas, no hay gasolina, está el matraqueo, está la confrontación, el alto costo de la vida, el dólar, bueno, esto es una locura, pues la dolarización en la materia de todo, en la comida, en los pasajes, y entonces y nadie gana en dólar. ¿Qué hay que hacer? Unirnos y a la Asamblea Nacional, rescatar la Asamblea Nacional, rescatar todos los espacios que hemos abandonado, como son las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, porque de ahí es donde se solucionan los problemas de la gente. Una asamblea que haga leyes cónsonas a la situación que estamos viviendo y no a confrontarse, como decía Barreto, hay que reinstitucionalizar la asamblea y todos los poderes y el país y la política también, porque esa política es de confrontación. Se unieron los extremos para acabar con el país. Unos acabaron 20 años y otros en 5 años lo hundieron más y conjuntamente con los que ya lo habían acabado. Maribel, fíjate, hay unos debates, hoy le toca a Producción, que marcan no solo el regreso a la discusión de las ideas, sino también dan señales de que el país, tanto gobierno como un sector de la oposición, están buscando barajeo. En el gobierno uno cuenta rápido que están buscando la situación de los Estados Unidos, el cambio de gobierno, más todo este lío que hay en Latinoamérica, todos estos conflictos. Están buscando barajeo, están buscando barajear. Ya la ley antibloqueo expresa preocupaciones por el tema económico. Y ahí, bueno, se está moviendo el cuadro. Pero hay una disputa por el liderazgo, entre el liderazgo del G4, Guaidó, y este nuevo que está aquí. Hay unas diferencias notables. El G4 se apoya en el discurso de la amenaza, en el cese de la usurpación por la amenaza creíble que ellos llamaban, que era la fractura militar o la invasión. Pero el sector que participa en elecciones, el sector democrático, no cree en eso, no está de acuerdo con la invasión ni con nada de eso, cree en el voto. Entonces, colaboracionista, un momentico, yo no creo en lo que tú estás diciendo, yo tengo diferencias contigo, eso que tú quieres no lo quiero yo, de manera que no me acuses de algo, porque yo te puedo acusar de otra cosa peor, ¿no? Pero hay una disputa por el liderazgo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué va a pasar el 6 de diciembre y después?
El G4 perdió la oportunidad que tuvo en su momento cuando nos unimos en el 2015. Todos íbamos en una manito, porque aquí no ganó, aquí nadie tiene los votos. Eso fue un descontento donde nos unificó a todos, una tarjeta unitaria. Ahora le toca a esos liderazgos de verdad estar al lado de la gente, y esos liderazgos se acabaron porque se unieron con los extremos. Nosotros teníamos fe de que eso venía a sacar el país adelante, y cuando tú vas y revisas la Contraloría de la Asamblea, da tristeza, como hicieron negocio conjuntamente con los del chavismo, que ellos saben que es así, avalando cosas. Tienen a Rafael Ramírez, que acabó con PDVSA, como asesores de ellos a la fiscal, que fue la que nos dio palo a las mujeres y nos echó la ballena adelante para que rodáramos por esas autovías solamente por pedir un mejor país. Entonces tú ves esas cosas, se unieron, se reúnen escondidos, y ahora llegó la hora del debate, donde damos la cara hasta televisivo, que eso siempre lo pedimos. El sector de Avanzada Progresista siempre ha estado con el diálogo, con la concertación, con que hay que hablar para resolver los problemas de la gente. Tenemos diferencias políticas, habrán diferencias ideológicas, eso se echa a un lado. Tenemos que hacer una tregua porque tenemos que sacar el país adelante. Estamos sufriendo, estamos padeciendo, los más pobres son más pobres, la clase media desapareció. No hay argumento para no seguir luchando. No hay argumento para no unirnos y sacar como es políticamente a nivel del mundo. Entonces aquí te quieren etiquetar el que participa porque ellos no están participando, eres colaboracionista. Entonces tú regresas el año que viene, yo quiero ser gobernador, y vienes con la maleta llena de los reales de los venezolanos, donde están 60 países dando unos recursos que nadie sabe, son una chequera de unos diputados que están enriquecidos, dicen por la televisión yo no cobro, salen con las marcas más caras de Europa, tienen propiedades ahora en Europa, y van a ser juzgados como los de los 20 años corruptos que hay también. Porque esas fíjate, sanciones personales le van a caer a los de los 20 años y le van a caer a ellos también. Varios candidatos del gobierno han venido diciendo que en la Asamblea Nacional que viene, Guaidó y los diputados se les va a abrir una investigación y se les va a armar un proceso. ¿Ustedes votarían, Avanzada Progresista, de quedar en la Asamblea, que seguramente será así, por esa propuesta? Claro, tiene que abrirse la investigación, que ya están. Las investigaciones y las pruebas de los corruptos de 20 años están ahí en la Contraloría. Pero no es seguir en la confrontación y la venganza. No, pero es que hay temas que destrozaron al país, son individuales. Son corrupciones individuales que nos prescriben, que solamente no es en la Asamblea, a nivel de gobernadores, de alcaldes y de concejales, que yo fui concejal. Y bueno, y las corrupciones de la alcaldía de Caracas, eso nos prescribe. Varias tenemos ahí introducido y muchos tenemos las pruebas y las copias. Tiene que llegar un momento. Pero el gobierno no quiere que lo juzguen a ellos. Tienen que jugar no, te hablan de unos 5 años, que no vamos a negar que se hizo mal lo que se hizo en esos 5 años, pero tenemos 20 años que fueron los que arrastraron el desastre, que otros los terminaron de pullar y hundir, y eso los benefició a ellas en su bolsillo económicamente, que están fuera relajados en un exilio dorado y conjuntamente con otros corruptos que lo tienen que pagar. Primero lo pagan por el castigo de Dios Todopoderoso, porque no puede ser un país en la situación como está, viendo los viejitos comiendo basura, en los hospitales muriéndose la gente de diferentes patologías. Aquí se está muriendo la gente de muchas más patologías que la propia pandemia. La gente ni a la pandemia le ha parado, no hay medicamentos. Esa vagabundería de que dice que tienes tantos reales de ayuda humanitaria y tenemos a la gente muriendo, no hay un algodón en un hospital. Entonces, los que se han cogido ese dinero, que es para los hospitales, para los colegios, para los más pobres, tienen que pagarla, porque la van a pagar por el Dios Todopoderoso, pero la van a pagar también con las leyes, porque ninguna de esas corrupciones prescribe. Y como te sigo diciendo, iniciaron desde estos 20 años, pero en 5 años se unieron los extremos a terminar acabando, porque lo que estamos viviendo, nunca jamás pensamos vivirlo. Maribel, según la encuesta de Data-Análisis, la última, el 62% del país está ubicado en el centro, pero el centro es amorfo. Fíjate que en varios países, Juan ponía el ejemplo de la sociedad norteamericana, Biden es el centro, un centro que está compuesto por distintos sectores sociales, no por una sola clase social, sino que tiene de todo, y ese centro hace mayoría. Pero en Venezuela, los radicales son los que pelean entre ellos. Si el centro lograra compactarse, polarizando, podría producir cambios, porque atraería más sectores, la mayoría estaría más cercana a armarse, pero el centro sigue siendo un espacio nebuloso. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos al corte y estamos con ustedes.
Seguimos con Maribel Castillo. El país está en el centro, pero el centro no es tan activo ni tiene tanto volumen como los sectores radicales. ¿Cómo el centro se convierte en una mayoría real que polarice o que le permita a la gente tener opciones distintas a estas radicalizadas que han traído, según tú lo has señalado, tantos inconvenientes? Claro, yo creo que el centro ahorita mayoritario es el del más pobre y el del más desposeído y de que todos ahorita, como te dije, ya la clase media se extinguió. Y lo que yo he visto en mis recorridos en los sectores populares es que la gente va a participar y va a votar y está motivada. Lo que estaba ardua de información, cuáles son los bloques de oposición más coherentes, quieren propuestas, quieren conocer a la gente, están escuchando a la gente, investigan, se están metiendo en internet, buscan sus leyes, buscan sus derechos, critican los dos lados. Uno debate está con los chavistas ahora, algo que no se podía ver antes porque le metían un chi de odio. Ahorita la gente no tiene ese odio como antes, esos odios solamente son en las cúpulas porque están luchando por los poderes personales de ellos y hace su pantomima en las redes, que eso es minoría. En los barrios no hay redes, no hay celulares de esos caros, no están pendientes de eso, no hay ni cable, no hay ni DirecTV, eso ya no se ve, no hay ni CanTV. Entonces, como llegó la hora del contacto directo, del que padece, y esa es mayoría, ese es el centro real que va a participar, porque es un centro donde nos estamos uniendo los vecinos, que antes nos dividían, a las familias nos dividían, pero como ahora padecemos por igual, aquí no hay discriminación ya ni de clase media, ni quién no sufre, quién no padece, eso se acabó. Aquí todos estamos haciendo cola para echar gasolina, o hay que pagar el matraqueo, o eso lo estamos viviendo todo a todo nivel. Y esa es la persona que va a salir a votar. Y yo le digo a la gente, hay que votar, hay que participar, es nuestra única herramienta de cambio. Yo estaba ayer en la Candelaria en una actividad donde la gente que decían que la clase media no va a participar, no, si va a participar, quiere conocer sus candidatos, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que los candidatos del continuismo son los que nos invaden aquí nuestro circuito en el cual yo soy, del recreo y defiendo? Porque hay que respetar la propiedad privada. Eso que viene pasando en este circuito nuestro no puede seguir sucediendo. ¿Y cómo es posible que el candidato es el que nos invade, es lo que se meten con la propiedad privada y son los candidatos? ¿Lo vas a dejar que vaya con su chapa a terminar de hundirnos en nuestra zona aquí del circuito 3, que dicen que es una clase media? Mentira, que esto se acabó. Entonces hay que participar. Si usted cree que el candidato del continuismo es bueno para usted o le gusta que lo expropien, que lo invade y vivir mal, ok, absténganse. Pero la mayoría queremos progreso, queremos vivir bien, queremos el respeto a la propiedad privada, queremos que nuestra calidad de vida para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y para todos los vecinos avance. Y la única manera es votando y participando el 6 de diciembre, no escuchar esa minoría extremista que está relajada en el exterior con 60 países dándole billetes en euros y dólares, cómodo, no vayas a votar, pero yo voy el año que viene, déjame mi puestico ahí para gobernador y para alcalde, porque les gusta eso, y por eso que ellos dicen que ellos se van a reelegir en el exilio. Ustedes se les acabó su periodo. El 6 de diciembre cesa el periodo de la Asamblea Nacional y no podemos dejar esos espacios. Y en 5 de enero necesitamos una nueva asamblea donde la gente se siente frente a frente y que vuelva a la Asamblea Nacional a dar esos debates que me parecen fabulosos, que se estén dando ahorita, esos careos, y que también se vuelvan a dar en la Asamblea Nacional, en los consejos municipales, donde ahora eso cerraron las puertas para negociar entre ellos. Ahora eso va a ser puertas abiertas porque se inició el debate, se inició el careo para resolver las soluciones Maribel, y los problemas de la gente. ¿Por qué crees tú que ahora hay debate televisivo, en radios, en todos lados hay debate? ¿Por qué pasó? Porque todos los sectores lo necesitan porque están invisibilizados. Están invisibilizados porque por lo mismo de que no, hay caos de los servicios en medios de comunicación, en CanTV, en televisión. Bueno, aquellos le hablan un sector que manipulan con un carnet de la patria, que ellos también están claros porque quieren vivir bien, porque eso no es vida. Come pura cosa rara que traen de unos granos que traen de otros países desabridos y cosas que no los subestimo porque hay hambre, porque si hay gente comiendo basura en la calle necesitan ese grano al menos que no les llega. Eso le llega a unos que manipulan, que ya están cansados, que le dicen que le están dando
propiedad, y eso es mentira, no tienen propiedad privada porque eso es una adjudicación, y los que se van al exterior a buscar a sobrevivir, cuando llegan le llegó un camión, le sacó todos los corotos y le quitaron su vivienda y se la dan al otro amigo y los tienen ruleteados, los tienen amenazados, y esa gente ya está clara, esa gente va a votar en contra de ellos, esa gente va a votar por la Alianza Democrática, por estos sectores que vamos a participar, porque también queremos luchar para ellos, para su calidad de vida, para la propiedad privada, para que se merezcan tener un crédito, sacar su vivienda, pagarla con el costo que le dé su sueldo, como era antes. Yo era una chama, yo trabajé, saqué mi apartamento en una política habitacional, me pude comprar un carro, y ahora los jóvenes que están en ese momento no pueden hacer nada de eso, tienen que salir o a matraquear o irse del país profesionalmente, a trabajar en un restaurante o a cuidar niños, que su profesión aquí no valga nada. Eso da tristeza, y por eso tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra calidad de vida, y sí se puede, porque Venezuela es un país rico, lo que tiene malos gobernantes, gente incapaz, gente corrupta, y tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Es con el voto, no hay otra manera. Mira, este episodio triste con Trinidad y Tobago, la lancha con los muchachitos, Terrible. y el video ese en medio de una tormenta. Horrible. ¿Qué te parece? Las 16 mujeres y los 13 niños, donde nos están tratando así en esos países que se les regaló ambulancia, se les regaló vivienda, se les regala el oro, se les regala nuestra riqueza, se les da el petróleo casi gratis, y entonces ahora nos vienen a tratar a nosotros como que en esos países. Eso da tristeza. Entonces nuestros venezolanos ahorita que estamos en esta situación humanitaria, todos esos países nos deberían abrir las puertas, pero esto es un aprendizaje. Todo lo que nos está pasando, la pandemia, el maltrato en Latinoamérica y en los países donde nos están maltratando, donde había una regalía hacia ellos, y donde ellos llegaban aquí, los tenían como reyes, apartaban a los venezolanos porque llegué uno enredando la lengua y es extranjero, bueno, le abrían las puertas, hasta gratis le daban las cosas, crédito y todo por hablar gringo, y ahora mira lo que le ha pasado a los venezolanos. Entonces los venezolanos se sienten humillados. Yo tengo amigos en Ecuador, en Perú, en mismo Trinidad y Tobago, en varias partes del mundo que se comunican. ¿Cuántos hijos tienes tú? No, amigas en Ah, todos esos países, yo y dirigentes. hijo, yo hago Hijo, a no, yo nivel. tengo uno solo hermoso y bello de 10 años. Entonces, y que yo quiero un beneficio para él, un país próspero. Entonces, lo que yo digo, tenemos todos un venezolano afuera padeciendo, que no son los enchufados, ojo, que según esos enchufados que están afuera y que están manejando los recursos, que deberían darle una partida a todos esos venezolanos y ayudarlos, como están esas mujeres y esos niños en esa balsa, le dieron la espalda. Entonces, que para acá no entra el dinero porque hay bloque baja, pero el dinero que está afuera y se lo puede dar desde la embajada, todos esos venezolanos cuando van ni los atienden. Y si le van, le pasan por un carro, por un lado con unos rolitangos de carro. Y los venezolanos que están fuera están muy molestos con la situación de lo que están haciendo estos gobernantes que están afuera. Tú sabes que la alcaldesa de Bogotá emitió una opinión muy fea, culpando a los venezolanos de la delincuencia, el aumento de la delincuencia en la capital colombiana. Y fue a juicio, le metieron una demanda y salió absuelta. Pero ahora apareció un ministro del gabinete del presidente Duque, diciendo, mire, con las cifras, los venezolanos, además, se influyen, nosotros, esto no es se riega la xenofobia, la adversión hacia los venezolanos, a pesar que este pueblo ha recibido a todo el mundo, que es una cosa fea. No nos las merecemos, porque además, más bien en una situación como esta es donde la solidaridad debería aparecer, Claro. pero no, nos culpan de todo. Dígame que estamos ahí en la frontera, cuando íbamos a Colombia, por cierto, esta chaquetica es vieja del año María Castaña y la compré en Colombia. Cuando uno iba para Colombia, bueno, te escuchaban la voz de venezolano, pase por aquí, venga por aquí en Panamá, lo mismo, uno iba a Panamá y te decían, oye, a veces no podíamos hablar, que se entendiera que éramos venezolanos porque nos caían para vendernos cosas, para pagar aquí. Teníamos fama de barato. Oye, los botaratas, porque es verdad, teníamos nuestro cupo en dólar y podíamos viajar para donde nos diera la gana y nos recibían como reyes en todos esos países. Ahora, yo tengo que cambiar la voz si llegas a viajar para que no sepan que es venezolano, porque nos van a caer a palo. Da tristeza ese cambio tan radical, siendo un país rico, que nos vamos a levantar igual, porque todos esos países saben que no tienen la riqueza que tienen los venezolanos y que nos vamos a levantar pronto, porque la riqueza de Venezuela, ¿cómo ves el tú? petróleo, el oro y todo lo que tenemos. Imagínate que estás en el Parlamento, ¿cómo desde allí se puede ayudar a
abrirle camino a la economía para que entonces, bueno, la gente pueda tener mayores ingresos, porque eso que se gana como salario mínimo no alcanza Claro, nunca, bueno, pues. como ha dicho Francisco Rodríguez, nos dio una propuesta avanzada progresista con todas las vías, cómo se tiene que hacer, cómo dolarizar el salario, tanto de los trabajadores, de nuestros jubilados y sus pensionados, poniéndonos de acuerdo. Antes decía, no, que a lo mejor no podía ser dolarizado, sino en euros, porque los países, Trump nos está bloqueando. Hay una orden de Guaidó y todo su combo de que nos bloqueen, que no se logre hacer una dolarización del salario. Entonces, pero ahora se pueden abrir los caminos, porque no ganó Trump, porque todos los imperios caen, y es lo que amenazan, se crean reyes, se crean que tienen dueños del mundo, como muchos del gobierno que están aquí, les llega su hora, y les llega así de supetón, porque es que podrán tener mucho dinero, pero el poder los enferma, y quieren aplastar más pobres, y eso ya no existe, la tiranía se está levantando, y Venezuela no se va a quedar atrás. Gracias, Maribel. Bueno, eres optimista. Yo sí, estoy bien optimista. Maribel Castillo, de Avanzada Progresista, de la Alianza Democrática. Gracias por estar con nosotros, compartir nuestro programa. Kikosi, recuerden que a las 5 y a las 10, aunque hoy, como es el debate, el turno de Glowzone, vamos a salir a las 10:30. Vean el debate.